La iglesia hogar que nos ha recibido como anfitriona es la Ígola Cerámica, liderada por Margarita y Luis Reyes. ¡Vamos! Anímate a ser parte de una iglesia en el hogar. Ecuador, prepárate. Proclamamos 2025. Victoria con Julián y Becky Collazos, Mario Benavides, Jackson Gómez, Catalina Muñoz, Roberto Pacheco, Anime y Samuel BPT. Todos juntos en un seminario y concierto para adoradores en espíritu y en verdad. Sábado 13 de septiembre, seminario 0800. Concierto 6 p.m. en el auditorio de la Iglesia Cristiana Verbo Mañosca. Cupos limitados, no te quedes fuera. ¡Victoria! Con el auspicio de Odonto Center, Velos Records. Te lo trae Samuel BPT. Viviendo para ti. Familia Chapel, este domingo compartirá la palabra de Dios. Anciano David Albán, con el tema De repente. Toma apuntes y prepárate para recibir la palabra de Dios. Hola querida familia de Chapel, hoy compartimos esta palabra que la titulamos el de repente del Señor. El de repente es ese tiempo en el cual el Señor obra de maneras inesperadas cuando tú menos te lo esperas. Abre una puerta de bendición, hace una conexión de bendición o quizás genera algo que tú no estabas esperando, que trae mucha bendición a tu vida. Lo importante es que reconocer que el Señor nos llama, que nosotros debemos atender a ese llamado y debemos hacerlo con fe y confiando en su palabra. Cuando el Señor le llamó a Moisés, Moisés le puso muchos pretextos. Todos ellos eran realidad, pero él estaba mirándose a él y no estaba mirando a Dios. No estaba mirando cómo Dios lo formó. Sin embargo, Moisés decidió creerle al Señor y avanzar. No estaba solo, el Señor estaba con él. Llevaba su vara por donde quiera que él iba, porque el Señor le había dicho que a través de la vara iba a obrar señales, prodigios y milagros. La vara con la cual tú y yo debemos caminar es la palabra de Dios. Ahí hay profecía, ahí hay guía, ahí hay sabiduría y sobre todo ahí nos demuestra el amor que Dios tiene por ti y por mí. Camina en fe, que el de repente de Dios llegará a tu vida en el nombre de Cristo Jesús. Muy bien. Quiero compartirles esta palabra que está en Hechos 2. Hechos 2, versículo 1, dice lo siguiente. Hechos 2, versículo 1. El día de Pentecostés todos los creyentes estaban reunidos en un mismo lugar. De repente, estoy en la versión NTV, de repente se oyó un ruido desde el cielo parecido al estruendo de un viento fuerte e impetuoso que llenó la casa donde estaban sentados. De repente se oyó un ruido desde el cielo parecido. Es lo que yo quiero compartir el día de hoy. Estaban reunidos los creyentes, los discípulos. Dios les había prometido algo. Dios les había dicho que el Señor iba a ir delante de ellos. Había prometido un lugar de encuentro con ellos. Les había ya manifestado que era necesario que Él se vaya para que el Espíritu de Dios empiece a morar en ellos, con ellos y de manera poderosa. La palabra de Dios dice que sus discípulos llegaron a ese lugar y de repente, ¿no es cierto?, sucedió que de pronto el Señor obró en sus vidas y el Espíritu de Dios llenó sus corazones, llenó sus vidas. La palabra de Dios inclusive
dice que fue tal la llenura de las vidas de ellos con el Espíritu Santo que parecían que estaban borrachos. Muchos de los que les veían creían que estaban tomando. Por eso Pedro lo primero que les dice es: no estamos borrachos, son recién las 9 de la mañana. Hasta por la hora era ilógico que ellos hayan estado tomando. Entonces hoy quiero hablarte de ese de repente, ¿ok? Hoy quiero hablarte cómo obra el Señor cuando tú menos te lo esperas. Es ese momento que es sobrenatural en medio de nuestras vidas. Así que quiero pedirte que solamente cierres tus ojos y vamos a permitir que el Espíritu de Dios hable a nuestros corazones. Espíritu Santo, te damos gracias por este tiempo en el que podemos escuchar tu voz. Te pido, Espíritu de Dios, que quites de todos nosotros, de todos quienes estamos aquí, todo pensamiento que nos preocupa, lo que va a venir en el día, en la semana, toda circunstancia que hayamos nosotros vivido en esta semana, y te pido que nos des de la paz que viene de Jesucristo, que sobrepasa todo entendimiento, porque anhelamos recibir de tu palabra, de la palabra que tú traes hoy para nosotros. Quitamos en el nombre de Cristo Jesús toda distracción, porque queremos centrarnos en lo que tú vas a hablar a nuestras vidas. En el nombre de Cristo Jesús, amén, amén. Entonces, hoy quiero hablarte acerca de lo que está ahí en pantalla, el de repente de Dios. Y recuerden me encanta esto que dice el video antes de presentar a quien va a compartir, y dice: toma apuntes. Y sin duda el día domingo anterior el Señor habló a nuestro corazón, habló a mi corazón acerca de lo que compartió Diego Almeida. Nos habló y nos explicó acerca de la diferencia entre el Cronos y ¿cuál era el otro? El Kairos. Y hoy voy a estar hablando acerca de eso, está en relación con eso. ¿Qué era el Cronos? El Cronos era un tiempo medible, cronológico, ¿no es cierto? Cuantificable. Es la hora, los minutos, los segundos, la semana, los días, los meses, el año. Espiritualmente representa procesos, representa temporadas naturales de la vida. Eso tú lo puedes ver en Eclesiastés 3:1, que dice que hay tiempo para todo, ¿sí? Eso es a veces lo que nos cuesta un poco con los chicos y con los no tan chicos también, ¿no es cierto? Pero en especial con los chicos, a veces quieren ir avanzando más rápido de lo que realmente deberían hacerlo, ¿sí? Y uno como papá muchas veces lucha con eso. Ya a los 13 años, 14 años ya quieren estar manejando, por ejemplo. Ya quieren tomar un vehículo, que el papá les preste el vehículo, les enseña a manejar. Recuerdo que cuando yo tenía esa edad, tenía esa intención de hacerlo, y un amigo de mi papá me dijo: no es todavía el tiempo, ese tiempo ya va a llegar. En ese momento a uno es difícil entender, pero en realidad es ese tiempo cronológico. Espiritualmente son las diferentes temporadas por las que nosotros tenemos que pasar sí o sí. Pero después estaba el Kairos, ¿no es cierto? Y el Kairos, Dieguito nos decía que es el tiempo oportuno, señalado, especial, decisivo. Es ese tiempo que a veces es difícil de medir. Es ese tiempo especial del Señor. Es el de repente del Señor. Ese es el Kairos. Cuando nosotros, como también lo mencionaba, nos posicionamos donde el Señor nos quiere tener, es el momento muchas veces de tomar una decisión, y una vez que nos posicionamos, una vez que tomamos una decisión, entonces viene el impacto eterno en nuestras vidas, viene el de repente de Dios. Imagínate que uno de sus discípulos se haya quedado dormido el día en que tenía que estar en ese lugar para recibir el Espíritu Santo. ¿Hubiera podido recibir el Espíritu Santo? Bueno, quizás sí después, pero no iba a estar en ese momento de llenura especial, que la palabra de Dios dice que el Espíritu vino como lenguas de fuego en la vida de ellos. Entonces, qué importante es que nosotros entendamos que caminamos nosotros en un tiempo cronológico, pero para sus hijos también hay ese kairos, ese momento oportuno, ese momento decisivo. Es eso que de pronto se abre una puerta que tú no esperabas. Hoy quiero compartirte la vida acerca de Moisés, y vamos a mirar cómo el Señor ha obrado en su vida.
Vamos a leer Éxodo 3 del versículo 1 al 4. Ahí puedes tomar tu Biblia también. Dice lo siguiente: cierto día Moisés se encontraba apacetando el rebaño de su suegro Jetro, quien era sacerdote de Madián. Llevó el rebaño al corazón del desierto y llegó al Sinaí, el monte de Dios. Allí el ángel del Señor se le apareció en un fuego ardiente en medio de la zarza. Moisés se quedó mirando lleno de asombro porque aunque la zarza estaba envuelta en llamas, no se consumía. Esto es increíble, se dijo a sí mismo. ¿Por qué esa zarza no se consume? Tengo que ir a verla de cerca. Cuando el Señor vio que Moisés se acercaba para observar mejor, Dios lo llamó desde el medio de la zarza. Moisés, Moisés, aquí estoy, respondió él. Lo primero que nosotros tenemos que ver en este caminar de Moisés, Moisés había pasado por situaciones de mucha dificultad. Una de esas situaciones fue que su mamá tuvo que cederla a Moisés en este caso a una de las princesas del faraón, y fue criado de esa manera. Imagínate lo que es que haya tenido que suceder, que de igual manera a lo que le sucedió a José, él tuvo que vivir en otra familia, aún en otra cultura. Era un momento de preparación para él. Sin duda su corazón estaba con el pueblo hebreo, con su pueblo, a pesar de que él fue criado por los egipcios. Parte de esa preparación y de esas decisiones que a veces uno toma equivocadamente es que una vez él quiso tomar el toro por los cuernos, obrar en sus propias fuerzas, y encontró que uno de los egipcios estaban maltratando a su pueblo, a unos israelitas, y tomó la oportuna decisión de pegarle a este egipcio a tal punto que dice que lo mató. Él pensó que nadie se iba a enterar, lo que muchas veces todos nosotros a veces pensamos, ¿no? A veces hacemos cosas pensando que nadie se va a enterar, que nadie nos ve, pero realmente la palabra de Dios en Eclesiastés dice que nada queda oculto bajo el sol. Y quizás esa palabra no la había leído Moisés todavía, o se le pasó por alto, o en ese momento no había internet y quizás no se le abrió la aplicación y no pudo leer esa palabra, y él creyó que nadie se iba a enterar, pero fue todo lo contrario. De pronto se dio cuenta que sí, se habían enterado y le tocó salir huyendo de Egipto y fue castigado, y le tocó ir a vivir con los suegros, ¿no? Que imagínense lo que le tocó sobrellevar, ¿no? Qué bueno que mis suegritos no están aquí todavía, por eso puedo decir eso, ¿ya? Ok, entonces, qué importante es esto. Ahora, ¿qué es lo que hace el Señor? Porque cuando llegan los discípulos a este lugar, la palabra de Dios dice que de repente sucede que el Señor empieza a llenar sus corazones con el Espíritu Santo. En este momento fue lo mismo. Moisés estaba caminando en este lugar, estaba en el desierto, y el Señor, ¿qué hace? Cuando Él le dice, cuando el Señor vio que Moisés se acercaba para observar mejor, Dios lo llamó desde el medio de la zarza. Moisés, Moisés, aquí estoy, respondió él. Lo primero que hace el Señor en nuestras vidas, una vez que nosotros estamos en un lugar, en un momento el Señor nos llama, ¿no es cierto? Nos llama. Este es un Jesucristo moderno, contemporáneo, ¿no es cierto? Le pedí a ChatGPT que me haga una imagen con celular, ¿no es cierto? Le digo, el Señor te llama, ¿no? Entonces das de cuenta que de pronto tú tomas el teléfono y recibes una llamada y dice, Jesucristo te está llamando. Imagínate el impacto que uno tuviera. Lo primero que hace el Señor es llamarnos. Por eso dice, Dios lo llamó desde en medio de la zarza. Esta es la parte más importante. Lo que hizo con Moisés lo hace también al día de hoy. Y eso es algo que nosotros tenemos que tener claro. Es decir, así como el Señor le llama a una persona pequeña, una persona con problemas, una persona con debilidades, una persona inclusive con un pasado conflictivo, ¿qué es lo que nos sucede a todos nosotros? Lo mismo hace contigo y conmigo.
El Señor quiere usarnos a personas insignificantes para manifestar su gloria y su poder en medio de nosotros, en medio del lugar donde a ti y a mí nos ha puesto. Por eso una de las cosas que aprendimos el domingo anterior es que el Señor primero nos posiciona y nos pone en un lugar. Y me encantó lo que dijo Diego: tú no estás aquí por coincidencia. O sea, Moisés no estaba apacentando en ese momento el rebaño y cerca de esa zarza por coincidencia. Tú estás aquí porque el Señor así lo quiere. Tus hijos están aquí porque el Señor así lo quiere. El Señor tiene un propósito contigo y con tu familia aquí en Chapel. Ahorita estábamos cantando y ¿qué decíamos? Decía Diego también, Chapel es una casa de milagros. ¿Lo crees? Claro que lo creo. Y me encantó lo que fue aún más. Y dijo, mi casa es casa de milagros. ¿Tú anhelas que tu casa sea casa de milagros? Amén. Claro que sí, todos anhelamos. Pero nosotros necesitamos tomar ciertas decisiones para que los milagros, lo que el Señor quiere hablar en tu vida y en mi vida, se haga. ¿Okay? Entonces, lo primero importante es, dice que el Señor nos posiciona, ¿no es cierto? Y en ese momento nosotros tenemos que tomar una ¿qué? Una decisión. En este momento lo que estaba haciendo el Señor es llamándolo, ¿sí? Le llamaba al Señor. Mira esto que es importante. Así con las debilidades de Moisés, quiero decirte lo siguiente: el Señor no nos ve cómo estamos, nos ve cómo nos formó. Ni siquiera nos ve porque el mundo que te dice, no te veas ahorita en esto, ve en lo que te puedes convertir. No. El Señor nos ve como a nosotros nos formó. Y el Señor nos formó con manos milagrosas, poderosas, pero por sobre todas las cosas, sus manos son perfectas. Veamos la palabra de Dios. Ahí está Moisés también moderno, ¿no? Pero Moisés le rogó al Señor. Vamos a Éxodo 4:10, dice, oh Señor, no tengo facilidad de palabra. Nunca la tuve cuando el Señor le llama, ¿no? Ni siquiera ahora que tú me has hablado, se me traba la lengua o se me lengua la traba y se me enredan las palabras. Muchas veces cuando yo ya estoy posicionado, ¿en qué empiezo a fijarme? Empiezo a fijarme en mis limitaciones, en mis debilidades y en las circunstancias que están a mi alrededor. Alce la mano el que tiene pánico escénico, o sea, que le cuesta hablar en público. Pero levanten bien la mano, porque ahora les voy a decir, alce la mano el que le da miedo levantar bien la mano, ¿ya? ¿No es cierto? Miren, yo era una de esas personas. Todavía muchas veces cuando me paro al frente del público, muchas veces siento temor, siento nervios, a veces tengo que acudir, tener un tiempo con el Espíritu Santo para que me quite los nervios, me quite el temor, me ponga los pensamientos correctos en mi vida para entonces yo poder salir de una manera más confiada. Muchas veces he hecho prédicas o he hablado en público y todavía he sentido que me tiemblan las piernas. O sea, eso no es ajeno a mí, ¿sí? Entonces el Señor obra en medio de nuestras vidas, obra en medio de nuestras debilidades. Muchas de ellas son ciertas. Muchas de ellas son solo suposiciones. Muchas de ellas se llaman de una mejor manera, se llaman pretextos. Es decir, a veces nosotros buscamos pretextos cuando el Señor nos llama, como lo que hizo Moisés ahorita. No tengo facilidad de palabra, nunca la tuve, ni siquiera ahora que tú me has hablado. Se me traba la lengua, se me enredan las palabras. Qué importante es reconocer que el Señor no nos ve como estamos, nos ve como nos formó. Y entonces mira la respuesta del Señor. Entonces el Señor le preguntó, ¿quién forma la boca de una persona? ¿Quién forma la boca de Adaísa? Me hubiera encantado que Adaísa esté aquí. ¿Quién decide que una persona hable o no hable? Que oiga o no oiga, que vea o no vea.
Mira la pregunta que le hace a Moisés y la pregunta que te está haciendo a ti en esta mañana. ¿Acaso no soy yo el Señor? Ahora ve, yo estaré contigo cuando hables y te enseñaré lo que debes decir. Tú estás en este lugar por un propósito. Las circunstancias que te están sucediendo, aunque son a veces difíciles de entender, de comprender o hallar una respuesta, tienen un propósito en tu vida. Pero por sobre todas las cosas tienes que reconocer algo: el Señor tiene el control de esas circunstancias. Lo que le está diciendo y lo que te está diciendo a ti y a mí en esta mañana es que el Señor no se fija en nuestras debilidades, no se fija en cómo estamos, sino en cómo Él nos formó. Y por eso dice: ¿quién hizo tu boca? Él te puede decir: ¿quién puso eso en tu corazón? Esas habilidades que tú tienes, ¿quién te dio esas habilidades? Ese corazón dadivoso que hay en ti, ¿quién lo hizo? Ese corazón generoso, lo hizo el Señor. ¿Quién decide que una persona hable o no hable, que oiga o no oiga, que vea o no vea? ¿Acaso no soy yo el Señor? Claro que es el Señor es el que obra. Entonces lo primero, una vez que tú ya te posicionas, una vez que tomas una decisión, entonces tienes que caminar para que llegue el de repente del Señor. Pero debemos creer en esto: el Señor es el que te está llamando. Hace mucho tiempo, aquí en Chapel, una pareja que ya no está, de pronto me dijo, para mis hijos falta esto, falta aquello, falta así, falta asado y falta cocinado. Y era una gran verdad, todo lo que me describía era verdad. O sea, estaban en el punto donde me decían como Moisés: no puedo hablar en público, no sucede esto, falta aquello, nos falta esto, no hay un ministerio de jóvenes, siento que están abandonados. En realidad el Señor abandona a sus hijos. El Señor no abandona a sus hijos. El Señor nos quiere en este lugar. Si te quisiera en una mega iglesia te hubiera puesto. Y no de 1,000 personas. Creo que la de Joel Osteen, si no me equivoco, son 18,000 en cada servicio. Si Él quisiera tenerte en ese lugar, ahí te va a posicionar. Pero te ha querido tener en este lugar. Y nosotros teníamos muchas limitaciones. Pero hoy ver cómo está obrando el Señor en este lugar con los niños. ¿Cuántos niños salieron ahorita? No sé, 15. Pobres profesores, Dios mío. 12, no sé. ¿Ya? 20. ¿Cuántos éramos cuando iniciamos? Yo tengo una foto de chiquito donde está Sammy, Sofi, Daisa. Son unos bebés, o sea, es impresionante cuando nosotros estábamos en el Vía Aventura. Si Dios me ama, ¿cuánto más va a amar a mis hijos? Si dice que el reino de Dios les pertenece a ellos. Y a pesar de que yo sentía esa necesidad de decir, en verdad me falta hacer esto, me falta hacer aquello, de pronto el Señor pone paz en mi corazón y me enseña que Él tanto me ama a mí como ama a sus hijos y a las demás, a ustedes, a los demás hermanos y hermanas, y que no es ajeno para el Señor cuando hay situaciones o necesidades por las cuales nosotros tenemos que pasar. La primera iglesia en el hogar, y muchos de ustedes me han escuchado esta historia, y perdón si les la he repetido por 2 o 3 veces, esta va a ser la 4ª. La primera iglesia en el hogar a la que fuimos era 60 y piquito. 60 y piquito. O sea, todos hablaban ya de tener un encuentro con el Señor. Esas eran todas las prédicas del día viernes. Yo estaba pasando en una situación súper compleja con Anita, muy, muy dolorosa, muy compleja. Mis niños chiquitos, imagínate, el uno 5, el otro 3, todos hablaban de los nietos. Yo decía, pero yo quiero que hablen de papás, de mamá, de cómo resolver problemas. Ellos ya habían pasado esa etapa. Y yo en un punto, en ese momento yo pensaba y le decía a Mario, que recién le estaba conociendo, decía, Mario, es una iglesia linda, es una iglesia hermosa, pero no es lo que yo necesito. Por favor, llévame a una iglesia de parejas, de esposos, con hijos. Mis hijos llegan allá y se quedan dormidos y no tienen nada que hacer, aunque el hijo del anfitrión siempre tuvo una disposición muy especial para mis hijos y siempre les dedicaba un tiempo para ver películas o les llevaba a jugar un poco de videojuegos. Imagina, 5 y 3 años.
Y a veces era insistente también, ¿no? Este no es el lugar donde yo debería estar, el Señor está equivocado. ¿Cómo me va a poner aquí en 60 y piquito? Yo necesito estar en un lugar donde estemos con matrimonios jóvenes, casados y también con problemas, ¿ya? Y Mario tenía esa disposición en su corazón de querer ayudarme, pero a veces uno quiere mover las fichas, pero no se pueden mover las fichas tan fácilmente, ¿no es cierto? Y no sé cuánto tiempo estuvimos en esa iglesia en el hogar, 2 años, 3 años, más, 4 años, te vuela el tiempo a ti 4 años, ¿ya? Hoy regreso a ver y me doy cuenta que el lugar donde nosotros teníamos que estar era ahí, con todos estos hombres y mujeres valientes, ya con edad, llenos de sabiduría. Yo en ese momento, en mi inmadurez, pensaba que yo no tenía nada para recibir de ellos, inmaduramente, equivocadamente. Hoy cada vez que les veo, unos de ellos efectivamente ya pasaron a la presencia del Señor. No se rían, por favor, esto es serio. Pero cuando les veo, me abrazan como si fuera su hijo, ¿sí? Y cada vez que les veo a ellos, mi corazón se llena. Anita cada vez que les ve llora. El otro día les veía a mis hijos y qué grandes sus hijos, eran tan chiquitos y felices, y les veo que les saludan como les saludaba en ese momento. ¿Qué aprendí de ese lugar? La oración y la intercesión. Toda solución para ellos era orar, interceder. Yo quería que me digan paso 1, paso 2, paso 3, paso 4. No, me enseñaron a orar, me enseñaron a interceder. Qué acertado estaba Diego ahorita cantando y diciendo, ¿quieres ver milagros? El primer milagro que yo recibí de sanidad fue en esa iglesia en el hogar. Estaba con un cálculo en el riñón y no quería que me dé otro cálculo, ya había experimentado, fue un dolor terrible y en plena iglesia en el hogar me empieza a doler el riñón y literal sudaba frío y más creo que tenía temor de que vuelva a repetirse lo que ya había vivido días antes. Y entonces el Señor me pone en mi corazón y me dice, la dueña de casa se llamaba Teresita, y me dice, dile a Teresita que ore por ti. Entonces me levanto en obediencia, le digo, Teresita, por favor, ¿puede orar por mis riñones? Nunca más volví a tener ese dolor. Entonces, si tú quieres ver que tu casa obre señales, prodigios y milagros, quizás el Señor te está llamando por teléfono y te está diciendo, oye, en Chapel están necesitando casas para que las iglesias en el hogar se abran. Yo siento, te dice el Señor, yo siento. Mi papá me sopló que tu casa sería bueno para que se abra una iglesia en el hogar. Espérate un ratito, Señor, ahorita me está llamando mi mamá. Ya te llamo, ¿ya? Trin. Muchas veces hacemos eso, pero el Señor muchas veces nos llama. ¿Qué es importante? El Señor llama a personas trabajadoras, a personas esforzadas. El Señor llama a personas que están haciendo cosas como las que vemos en este momento, ¿no es cierto? El Señor llama a amas de casa con hijos pequeños, con hijos grandes, con hijos chiquitos, trabajando o no trabajando, y eso es lo que yo más amo del Señor, porque ¿qué estaba haciendo Moisés cuando el Señor le llamó? Pastoreando. ¿Estaba qué? Estaba trabajando. Entonces, lo primero es que el Señor nos llama, y lo segundo que tenemos que tener en nuestra mente es que el Señor llama a personas ocupadas. A veces pensamos que el Señor llama a los desocupados, pero no es así. El Señor llama a las personas ocupadas. Aquí vamos a ver los siguientes versículos y quiero leerlos rápidamente. Permítame, me tomo un sorbito de agua, por favor. Ok, vamos a leer Mateo 14, 25 del 14 al 29. Dice lo siguiente: el reino del cielo puede ilustrarse con la historia de un hombre que,
Antes de irse de viaje, llamó a sus siervos y les confió su dinero. A uno le dio 5 bolsas de plata, a otro le dio 2 y a otro una, conforme a las capacidades de cada uno, y se fue. ¿Qué dice que le dio? ¿Conforme a qué? Conforme a sus capacidades. El que recibió 5 invirtió el dinero y ganó 5 más. El que recibió 2 hizo lo mismo y ganó 2 más. Pero el que recibió una bolsa cavó un hoyo y escondió el dinero de su señor. Al regresar el señor pidió cuentas. El que había recibido 5 presentó 10 y el de 2 presentó 4. El señor respondió a ambos: bien hecho, mi siervo bueno y fiel. Has sido fiel en lo poco, te pondré a cargo de mucho más. Ven y celebra conmigo. En otras versiones dice esto, y pongan atención a esto: en lo poco me has sido fiel, pondré en ti mayores responsabilidades. No le dice, has sido fiel, ahora sí, jubílate, anda, descansa y échate en una hamaca. No, dice, le voy a dar más responsabilidades. Siguiente párrafo: luego vino el que tenía una bolsa y le dijo: Señor, sabía que eres exigente, que cosechas lo que no sembraste. Por miedo escondí tu dinero. Aquí está lo que es tuyo. Pero el Señor le respondió: siervo malvado y perezoso, por lo menos hubieras puesto tu dinero en el banco para ganar intereses. Entonces ordenó: quítenle el dinero y désenlo al que tiene 10. Al que usa bien lo que se le dará más. Pero al que no hace nada, aún lo poco que tiene, se le quitará. Esta es una palabra que es bastante dura y llama nuestra atención, pero tiene relación en lo que estábamos hablando hace un momento. El Señor llama a la gente ocupada y el Señor obra cuando tú eres fiel con lo que el Señor te ha dado. El otro día un hermano dice: claro, vos ahorita me dices eso porque estás muy cómodo y te está yendo bien en tu trabajo. Y yo le decía: eso no, lo que estoy viviendo hoy no es lo que yo he vivido siempre. He tenido que luchar y luchar muy duro en la parte económica y en mi trabajo. Porque muchas veces nosotros somos así, estamos esperando el momento oportuno, el momento perfecto, el tiempo perfecto, las circunstancias perfectas, pero el Señor no obra así. El Señor me posiciona y tengo que tomar una decisión. Con lo que el Señor me ha dado, con lo que el Señor te ha dado, ¿qué es lo que tú vas a hacer? Y el Señor dice que si yo le soy fiel en lo poco, sobre lo mucho me pondrá. ¿Quién anhela tomar este micrófono y predicar la palabra? Levante la mano. Amén. Cuando yo llego a los caminos del Señor, había palabra profética en mi vida. Y de pronto me dicen que el Señor me iba a poner en la posición en la que estoy hoy. Inclusive me decían que yo voy a ir a las naciones a compartir la palabra. Eso llenó mi corazón, el famoso primer amor. Estaba enamorado del Señor y todo lo que me decían yo lo guardaba en mi corazón, pero yo quería que eso ya suceda ya, ¿sí? Y escuchaba muchos predicadores que hacían convenciones ante miles de personas y viajaban por todo lado, y como ya había escuchado esa palabra profética, yo quería que eso llegue a mi vida, y había eso en mi corazón. Gracias a Dios, no solo una persona profetizó eso sobre mi vida, sino que el Señor usó a varias personas. Un día estaba en mi casa, nos habíamos levantado y Anita me dice: ayer tuve un sueño hermoso. Le digo: ¿y qué soñaste? Dice: soñé que tú me decías que el Señor te había mostrado cuál era el propósito de tu vida aquí en esta tierra. Yo sinceramente esperaba que me diga que voy a viajar a Londres, a Europa, estadios repletos y todo. Y le digo: ¿y qué te dijo? No, ¿qué te dijo? ¿Y qué te dije? Me dice: me respondiste. Mi propósito aquí es predicarte la palabra a ti, a Luis Francisco y a David. Y yo me quedo así. Y no te dijo nada más. No, Anita estaba llena de alegría. Me acuerdo que era de mañana y le digo: qué lindo, vamos a desayunar.
sinceramente, Pili, me molestó escuchar eso. ¿Sí? Pero en el tiempo, no pasó mucho tiempo, hasta que me di cuenta que mi primer ministerio era mi familia y que a quien tenía que predicar la palabra por primero era mi esposa y a mis hijos. Y así empezó mi ministerio, que me llevó, gracias al Señor por su gracia y misericordia, ahora a compartir la palabra a ustedes el día, como en este día, el día domingo. Pero ¿en qué empecé? En lo, bueno, no es lo poco, ¿no? En lo más importante, mi familia, en lo que tengo cerca. Mira lo que le dice el Señor a Moisés. Le dice lo siguiente: entonces el Señor en Éxodo 4:2 le preguntó, ¿qué es lo que tienes en la mano? Una vara de pastor, contestó Moisés, porque Moisés, como estaba llenándole de pretextos, seguramente el Señor ya se cansó. Le dice, a ver, ¿qué tienes en la mano? Le dice, una vara de pastor. Ok, con esa vara haz lo siguiente, lanza la vara y se convirtió ¿en qué? En una serpiente. Dice que él se asustó. Le dice, ahora sí, toma la serpiente y se convirtió ¿en qué? En una vara. Le estaba enseñando lo que iba a venir, cómo iba a obrar poderosamente en Moisés. Cuando yo leo esto, me quedo con algo, con esto. El Señor le pregunta, ¿qué es lo que tienes en la mano? Yo te hago esa pregunta en esta mañana, en este domingo. ¿Qué es lo que tú tienes en la mano? ¿Qué tienes en la mano? El celular, han de decir. ¿Ya? ¿Qué es lo que tú tienes a la mano? Eso es lo que me estaba diciendo Anita, que el Señor en realidad había hablado a Anita. ¿Quieres tú predicar en algún momento frente a la iglesia? Empieza por tu casa. ¿Qué es lo que tú tienes a la mano? ¿Cuáles son las habilidades que tú tienes? Los dones que tú tienes. ¿Cuáles son las posesiones que tú tienes? Y no necesariamente necesitas ser rico para servirle al Señor. Esa es una cosa que nosotros tenemos que quitar de nuestra mente. ¿Qué aprendimos también el domingo anterior? Nuestro auto. Empezar a poner mis posesiones al servicio de los demás. Mi auto, mi casa, mis labios, mis brazos, ¿sí? Las habilidades que yo tengo. ¿Cuánto marca la diferencia un abrazo, una palabra? ¿Cuánto marca la diferencia un esfuerzo? Claro que me alegra que hoy tenemos una hermana de la iglesia que, habiendo visto la necesidad aquí de que tenemos a personas que necesitan que nosotros nos podamos comunicar con el lenguaje de señas, hizo un curso y se graduó, y ahora puede usar eso que el Señor le ha dado para bendecir a esas personas y así bendecir nuestras vidas. Yo hoy he visto que llega una hermana más acá. ¿Pero por qué? Porque empiezas a ser fiel con lo poco. Por eso le dice el Señor a Moisés, ¿qué es lo que tú tienes a la mano? Y eso es lo que quiere usar el Señor. Eso es lo que quiere usar el Señor. Lo que tú tienes. ¿Qué es lo que tienes? El Señor te llama. Y te llama con lo que tienes. Tengas poco o tengas mucho. Tengas tiempo o no tengas tiempo. Te va a llamar. Cuando el Señor me llamó, era cuando yo menos tiempo tenía y cuando ya estábamos caminando mejor en la relación con mi esposa, pero no éramos perfectos. Entonces el Señor me llamó, pero me llamó para serle fiel en lo poco. Cuando tú llegas al Kairos de Dios, tú tienes que estar haciendo algo. No te va a llamar, fuera de broma, no te va a llamar cuando estés acostado en una hamaca. Te va a llamar porque estás haciendo las cosas. Yo le hice caso al Señor, mis hijos, el uno 5 y el otro 3, no sé cuántos años les habré predicado la palabra, y lo hago hasta el día de hoy. Pero consistentemente, devocionales de 5 a 7 veces por semana con mis hijos, probablemente fueron 10 años, 12 años. Y entonces el Señor me llamó y me dio la oportunidad de compartir la palabra. Pero porque entendí algo, tengo que ser fiel con lo que tengo, con lo que está a mi mano. Eso es lo que esta pareja no entendió. Estaban esperando recibir. Veían la necesidad. Ellos podían obrar en esa necesidad. No quisieron, se fueron. Y se perdieron la bendición. Porque el Señor les había puesto en este lugar. Y en este lugar de pronto tenemos ministerio de niños. Tenemos ahora un ministerio que va muy bien de jóvenes. Y ayer
conversando con quienes están apoyándonos, coordinando, liderando el ministerio, de pronto me doy cuenta que ya tenemos la solución para los adolescentes. Porque el Señor añade a personas que vengan a servir acá y que empiecen a trabajar y ser luz en medio de nuestras vidas. Empieza por tu casa, empieza en tu trabajo. Sé fiel en lo poco. Eso es lo que dice. Dice que el uno fue fiel con 5 y le dio 5 más. El otro fue fiel con 2 y le dio 2 más. Y después les puso a cargo de más ¿qué? De más responsabilidades. Conforme el Señor nos usa, te pone a cargo de ¿qué? Te confía más. Y cuando pasemos a su presencia, Él nos va a pedir cuentas por aquello que el Señor nos ha confiado. Pero sinceramente, muchas veces hacemos lo que hizo el tercero. Nos guardamos. Estoy cuidando lo que tú me has dado, Señor. Me has bendecido con este auto. Por eso mi auto no se sube nadie, porque quiero cuidarle, quiero que esté impecable. Mi casa, los muebles para mí son sagrados. Es el mueble de mi abuelita, de mi tatarabuelita, de mi bisabuelita. Entonces yo le tengo que cuidar. ¿Qué estás haciendo? Estás escondiendo. Aprendí también en esta iglesia que las cosas son para ser usadas, no para ser amadas. Las personas son para ser amadas. Las personas son para ser amadas. Claro que cuando yo llego a la casa y veo que los chicos han dejado el cuarto desordenado, ¿no es cierto? Y muchas cosas. Claro que digo, otra vez, ¿no es cierto? Pero después me acuerdo enseguida y digo, esto es para el Señor. Y el Señor me sigue sustentando, pero porque cambió algo en mi corazón. Entendí que lo que yo tengo debo ponerle en manos del Señor. ¿Qué es lo que tú tienes a la mano? Y finalmente, lo siguiente, estamos hablando del Kairos, ¿no es cierto? Y ahora, David, ¿cuándo se abre la puerta? Es que el problema es que yo quiero saber, David, ¿cuándo? Ya voy tanto tiempo esperando. Ya, miren cuánto tiempo prediqué a mi familia para que el Señor me permita compartir al frente. ¿Cuándo? No sabemos. ¿Es el de repente de quién? Es el de repente de Dios, no el tuyo, no el mío. Pero sí hay una gran verdad. Tú escuchas una palabra profética y en esa palabra profética la tienes que agarrar en tu corazón y tienes que empezar a obrar en ello. Eso también aprendimos el domingo anterior. ¿Qué estás haciendo con esa palabra profética? Esa palabra profética fue para ti. Óscar González a los chicos les dio 16 palabras proféticas a cada uno. Les grabamos, ¿no? Ahora, ¿qué van a hacer con esa palabra profética? Lo que tengas a la mano. Tómate de esa palabra y lo que tengas a la mano empieza a obrar en ello. Y solo descansa hasta el día en que el Señor, el momento del Señor que va a llegar de repente y va a obrar un milagro. Y te va a abrir una puerta. Y te va a hacer una conexión divina con una persona. O de pronto eso que tanto anhelas en tu corazón, de pronto va a llegar a tu vida. Anhelas de estar en la alabanza, quédate al final. Ayuda a levantar las cosas. Ven a las 7 de la mañana, ayuda a levantar las cosas. El otro día me hicieron una broma, me vieron recogiendo algo y me dijeron, acordándote de viejos tiempos. Todo el tiempo nosotros servimos. Un día me dijeron a mí, ven a servir. Yo llegué interno a la iglesia, porque yo les veía a todos internados, ¿no? 1960. Llego interno así, ¿no? Tempranito. Dime por favor, ¿dónde tengo que servir? Yo esperando, no sé, que me haga recibir a la gente. Me queda viendo de abajo arriba, me dice, sí, vamos a los baños. Vamos a los baños. Bueno, vamos a los baños. Listo, ahora sí, limpiemos los baños. Limpié los baños con terno. Siguiente domingo que íbamos a servir, ya no llegué en terno, ¿no? ¿Ya? Ahí me hicieron limpiar los vidrios, ¿sí? Y así
muchas maneras en las que el Señor me sirvió, pero esa fue una lección bastante difícil de asimilarla, y los baños en esa época no eran ninguna maravilla, eran más parecidos a los baños de la Atahualpa que a los baños que nosotros tenemos acá. Entonces, el tercer punto es eso, el tercer punto es atender el llamado. En estos días el Señor te está llamando. En estos días el Señor te muestra que te ha posicionado. El Señor te dice que ahora es momento de tomar una decisión. Ahora solo te digo, hermano, hermana, espera el tiempo oportuno, espera el de repente de Dios y todo se va a abrir. El otro día estaba con una hermana y me decía, ay, es tan hermoso, se ha ido alineando todo, paso por paso, paso por paso. Qué alegría pone eso en mi corazón. Y así es el Señor. Cuando tú le crees al Señor, el Señor obra, porque no es en tus fuerzas. Lo único que tienes es posicionarte y trabajar. En tu trabajo tiene que ser lo mismo. ¿Quieres una mejor posición? Entrégale eso al Señor y sé el mejor trabajador de tu empresa. No tienes trabajo todavía. Levántate como si fueras a trabajar, porque el Señor te ve. Levántate a las, te iba a decir 9 de la mañana, levántate a las 7:30, desayuna, ora, busca del Señor, lee la palabra, o a las 6 de la mañana, haz un poco de deporte, porque eso te va a dar buena perspectiva. Levántate, vístete como si fueras al trabajo y empieza a trabajar en aquello que tú anhelas. Pero ¿y qué hago si no tengo nada que hacer? Empieza a buscar en el YouTube, empieza a leer libros, ¿quieres emprender? Busca oportunidades, lee, investiga. ¿Qué estás haciendo? Con lo que tienes a la mano. Ya ni siquiera tienes que ir a la biblioteca. Nosotros teníamos que ir en mi época a la biblioteca. Con lo que tienes a la mano, empieza a hacer, empieza a accionar, camina. Me encantaba lo que me decía un entrenador de ventas, que aprendí de él un montón, y decía, un vendedor no tiene que gastar calzones, tiene que gastar suela de zapatos. Qué gran verdad. Los comerciales no tenemos que estar sentados gastando calzones, necesitamos estar caminando gastando suela de zapatos. Yo te digo lo mismo, camina, busca, porque al que busca, al que golpea, al que llama, finalmente se le abre, y esa apertura es de pronto, es el de repente, es el milagro del Señor. ¿Cuándo? No sé. Solo te digo que el Señor te va diciendo los momentos, va profetizando sobre tu vida. El tercer paso es importante, atiende al llamado. Mira lo que dijo Éxodo 4:20. Estamos hablando del mismo Moisés en la misma época, en el mismo tiempo. Dice, así que Moisés tomó a su esposa y a sus hijos. Esto es profético. Los montó en un burro y regresó a la tierra de Egipto. En la mano llevaba la vara de Dios. La vara, esta es la vara de Dios. Esta es la vara de Dios. Esta es la vara de los milagros. Esta es la vara de la palabra profética para tu vida. Esta es la vara de las promesas para tu vida. Esta es la vara de guía. Esta es la vara que te da fuerzas. Esta es la vara que te levanta cuando estás triste. Esta es la vara. Solo tienes que ir con esto a cualquier lado. Levántate, busca la palabra. Si quieres, anda llevándole. Esta es la vara del Señor. Aquí está lo que te dice que va a suceder. Jesucristo hoy ponía nuevamente esta palabra del Señor en mi corazón. Cuando empezó su ministerio, el reino de Dios se ha acercado. ¿Y qué es el reino de Dios? Obras, señales, prodigios y milagros. Milagros en tu vida, milagros en mi vida. Quisiera pedirle a Elías, ¿puedes pasar por favor? Así que, por primero, qué importante es que nosotros caminemos y entendamos que el Señor nos llama. El Señor te está llamando. Tu pasado no te define. Tu pasado no te define. La decisión que tomaste en el pasado no te define. La circunstancia que te ha tocado vivir no te define. No te define. El único que quiere tenerte en ese lugar es el enemigo. A veces el enemigo usa personas
que te quieren detener, pero tu pasado no te define. Como yo o la circunstancia por la que yo llegué a los pies de Cristo no me define. Ese no soy yo. Porque el Señor no me veía como yo estaba, me veía como me formó. Así que el Señor hoy día te está llamando, independientemente de tus decisiones y de las circunstancias por las que tú estás pasando. El Señor te llama. Lo segundo importante, el Señor te está llamando en medio de lo que tú estás viviendo, con trabajo, sin trabajo, con problemas, sin problemas, emocionalmente bien o emocionalmente mal, el Señor te está llamando. Y finalmente el Señor te está diciendo: oye, atiende mi llamado, contesta, no te hagas de loco. Yo tengo una puerta, yo tengo un plan para ti, te dice el Señor. Y ese plan es un plan bueno, es un futuro lleno de esperanza. Ese es el plan para tu vida y para mi vida. Pero si tú quieres entrar en el kairos de Dios, tienes que tomar una decisión y tienes que empezar a obrar. Solo anhelo que cuando yo pase al Señor pueda escuchar estas palabras: siervo bueno y fiel. Cuando siento que las circunstancias me abruman, o que a veces quiero botar la toalla, o a veces ya quiero, los problemas que hemos tenido me quieren detener, esto es lo que me sostiene. Que si el Señor me tiene aquí, todavía tengo que seguir trabajando. Pero lo que me anima y también me exhorta es llegar a la presencia del Señor y poderle decir: Señor, con todas mis fuerzas he luchado para serte fiel con lo que tú me has dado. Ojalá el Señor me diga: siervo bueno y fiel. Pero para que eso se dé y que yo no le falle, aunque sí le voy a fallar, necesito de su vara, necesito de su gracia, necesito de su misericordia, necesito de su amor que sobrepasa todo entendimiento. Porque el Señor va a abrir una puerta. Yo solo estoy expectante con lo que el Señor va a hacer contigo, Gabriel. Solo sé que el Señor va a abrir en ti una puerta que ni tú te imaginas todavía. Pero yo confieso sobre tu vida que el Señor lo hará. El Señor lo va a hacer en tu vida. Va a venir para ti, Gabriel, el de repente. El de repente. Yo bendigo tus 19 años, Gabriel. Bendigo tu corazón. Tienes un corazón puro, tienes un corazón entregado, tienes un corazón diseñado para el Señor, Gabriel. Así que sé por eso que estás pasando ahorita, pero más allá de eso, solo espero el de repente. No sé si será ahora, después, pero te puedo asegurar, Gabriel, que un día vendrás y me contarás. Si quieres contarme, a veces no quieren contarnos. Y me dirás: y de repente, David, y vendrá gran bendición para tu vida, porque el Señor ha traído promesa para ti. Así que, hermanos y hermanas, caminemos en esa verdad, expectantes del de repente. Tú solo obra, tú solo acciona, ¿sí? Abre las puertas de tu casa, ven a barrer, ven a trapear, ven a limpiar, carga. ¿Quieres cantar y tu voz es de tarro? Practica. No tienes dinero, busca en el YouTube, sigue un curso de TikTok, pero haz, porque el Señor haciendo, accionando, ahí es donde el Señor obra. No quedados, deja los pretextos a un lado, que no tengo esto, que no tengo aquello, que me falta aquí, que me falta asado. No, eso no, así el Señor no obra. El Señor solamente quiere un corazón dispuesto, nada más. Temblando, aterrado, sin saber qué va a pasar, no importa. Al Señor eso no le importa, solo quiere un corazón dispuesto. Amén.
Así que si tú quieres tener ese corazón dispuesto, yo te quiero pedir que te pongas de pie. Hoy quiero que extiendas tus manos así, no sé si me pueden ver, no hacia arriba, sino así. Exacto, así como está Cari, David. Ya, cierra tus ojos, por favor, para que nada te distraiga. Y el Señor te está diciendo y te pregunta en esta mañana: ¿qué es lo que tienes en la mano? El Señor te pregunta hoy a ti. Y aun cuando estás cerrado tus ojos, visualiza tus manos. El Señor te dice: ¿qué es lo que tienes en la mano? Espíritu Santo, yo te quiero pedir que te manifiestes con poder en el corazón de nuestras vidas, de las vidas de mis hermanos y mis hermanas, y les muestres lo que el Señor les ha dado, lo que tú, Señor, les has dado. ¿Qué tienes en la mano?, dice el Señor. ¿Qué tienes en la mano, hijo mía, hija mía? ¿Qué tienes en la mano? ¿Qué es lo que tienes en la mano? Ahora yo te quiero pedir que en la intimidad entre tú y el Señor le digas: Señor, esto que tengo, esto que el Espíritu Santo está poniendo en tu vida, le entregues al Señor. Entrégale al Señor, porque no estás solo, el Señor está contigo. Él hizo tus labios, tu boca. Él conoce tu entrada y tu salida. Él conoce tus problemas. Él conoce tu pasado. Con todo ello el Señor te está llamando en este día y te dice: entrégame lo que tienes en la mano. Entrégame lo que tienes en la mano. Entrégame lo que tienes en tu mano, dice el Señor. Porque con lo que tú tienes, yo obraré señales, prodigios y milagros. No necesitas nada más. Yo soy el dueño del oro y de la plata, dice el Señor. Yo te formé, entretejí tu vida, tu cuerpo, tus tendones, tus músculos. Formé tus huesos en el vientre de tu madre. Te escogí, te llamé desde la fundación del mundo, dice el Señor. Hoy el Señor te está llamando a ser luz, te está llamando a ser de bendición, te está llamando a ser un buen padre, un buen hijo, una buena esposa, te está llamando a ser ese hombre valiente. La palabra de Dios dice que el reino de los cielos sufre violencia, pero solo los violentos lo arrebatan. Te está llamando para que seas tú un hijo, una hija rebelde, rebelde con el mundo, rebelde con el enemigo, para extender la luz del Señor en este lugar donde el Señor te ha puesto. Y siento decirte esto: muchas veces has renegado porque el Señor te ha puesto aquí creyendo que hay un mejor lugar para ti. Yo te quiero pedir que le entregues eso al Señor, como en su momento me tocó hacer a mí. Señor, te queremos pedir perdón, porque muchas veces renegamos con lo que tú nos has dado. Muchas veces, Señor, hemos renegado de nuestra iglesia, de esta iglesia, de lo que tiene, de lo que no tiene y de lo que le falta. Pero te pedimos perdón porque no te hemos sido fieles. Tú sí sabes lo que a nosotros nos conviene, Señor, mi Dios. Y sabemos, Señor, que tú nos tienes en este lugar con un propósito. Y tu propósito es perfecto. Tu plan es de bien y no de mal. Y hay un futuro lleno de esperanza para nuestras vidas, Señor. Ayúdanos a ser fuertes y valientes. Pon fe en nuestro corazón para seguir accionando. Queremos llevar tu luz por donde quiera que tú nos pongas, por donde quiera que nosotros vayamos, Señor. Señor, queremos atender al llamado.
Pero por sobre todas las cosas te decimos hoy que queremos serte fieles con lo que tú nos has dado, sea poco o sea mucho, Señor. Danos de tu espíritu para caminar y ser coherentes con esa fidelidad. Y en ti confiamos, Señor, y sabemos, Señor, que caminando en tu senda llegará el de repente. Yo bendigo la vida de cada uno de mis hermanos y hermanas que están en este lugar, y confieso que en sus vidas llegará el de repente. Una puerta abierta, una conexión abierta, la persona que tanto anhelas, el sueño que está en tu corazón llegará a tu vida, porque el Señor todo lo que hace es un sí y es un amén. Él no es hombre para mentir. Tú eres nuestro Dios, que nos amas y nos sostienes. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Dios les bendiga, querida familia. Gracias por estar aquí.